Buenas, ¿cómo estamos? De nuevo con ustedes con un tema más. Ahora sí, sí me lo pidieron, me han estado pidiendo este tema bastantito de cómo llevar un control prenatal. Vamos a hablar de control prenatal normal y vamos a hablar también de cómo convierte un embarazo a alto riesgo. Esto es bien importante, es información que me interesa mucho que tengas y que sepas por si llegas a estar pensando en quedar embarazada o si en este momento estás embarazada. Pon atención, quédate a escuchar esta información porque es muy importante. ¿Qué es un control prenatal? Un control prenatal es acudir a tu ginecólogo y estar con consultas periódicas para ir vigilando cómo va la evolución de este embarazo, para primero confirmar el embarazo, saber si es un embarazo único o un embarazo múltiple, que también ahí nos vamos a dar cuenta con la ecografía, saber en qué condiciones te encuentras, si estás con buena salud, si no hay anemia, si no hay infección de orina, si no hay glucosa elevada. Todo esto tenemos que detectarlo desde la primera visita. El control prenatal va siendo de manera periódica y que a medida que nos vamos acercando al final, las visitas son un poquito más frecuentes. Ahorita vamos a hablar exactamente de cómo deben ser las visitas en un embarazo normal y qué lo convierte en un embarazo de alto riesgo, qué es lo que tenemos que estar al pendiente y cómo son las visitas en un embarazo de alto riesgo. Primero que nada, Ahora sí que lo más pensando en lo que nosotros como ginecólogos nos gustaría, es un sueño guajiro. ¿Qué nos gustaría? Que tú como paciente vinieras y te acercaras conmigo y me dijeras, doctor, pienso quedar embarazada. Me gustaría quedar embarazada, quiero ver si estoy bien. Ojo, si hay pacientes que lo hacen, pero no es la mayoría. Si no eres de esas, te invito a que lo hagas. ¿Por qué? Porque para nosotros como ginecólogos, es muy importante saber en qué condiciones te encuentras antes de llegar a quedar embarazada. Puedes llegar a tener a lo mejor un proceso de desnutrición o de sobrepeso, o a lo mejor estás con una diabetes que no te has diagnosticado, o a lo mejor traes una infección vaginal o una infección urinaria que sabemos que si te embarazas a lo mejor puedes tener amenazas de aborto, a lo mejor requieres algún tipo de tratamiento o medicamento antes de buscar el embarazo, etcétera. Entonces, para nosotros como ginecólogos es bien importante que te acerques, que vengas y nos platiques que quieres o deseas quedar embarazada y entonces de ahí partir. Desde ahí empieza el control, no el control prenatal, porque eso ya es estando embarazada, pero sí le llamamos nosotros la consulta preconcepcional. Bien, ahora bien, hay muchos casos, eso lo sabemos, en los que ni siquiera estabas buscando un embarazo y te enteras que quedaste embarazada y te enteras ya cuando se retrasó el ciclo menstrual, cuando vas y te haces el examen, ya prácticamente tienes 2 meses de embarazo. Eso es muy común también, no pasa nada. Lo importante aquí también, en el momento en que tú tengas la idea o que te imagines que puedes estar embarazada, inmediatamente acudir a hacerte un examen de embarazo, preferentemente en sangre. Yo sé que es muy fácil conseguirla en farmacia, en orina, pero a veces podemos tener ahí falsos, que ahorita ya las pruebas de orina son mucho más específicas, pero lo ideal es tener una en sangre para tener la seguridad de que hay un embarazo. Y sabiendo que estás embarazada, ahora sí, acudir de inmediato a consultar, aunque te sientas bien. Porque a veces dices, no me siento bien, ¿para qué voy? Prácticamente solamente quieren venir cuando ya empiezan las contracciones de parto. No, un control prenatal es precisamente eso, controlar tu salud y la de tu bebé para llegar a un objetivo en general, que es tener una mamá y un bebé sanos y llegar al final sin ninguna complicación. El embarazo mismo, a medida que vas avanzando en el embarazo por sí solo, produce o se presenta una anemia fisiológica. Es decir, si tú empiezas tu embarazo con una hemoglobina de 12 a 12.5, puedes avanzar en el embarazo y llegar a 10 o a 10.5 a mediados del embarazo, a mitad del embarazo. Eso se llama anemia fisiológica porque la sangre como que se diluye. Eso es natural, eso es normal. Entonces, eso nosotros lo prevenimos desde un inicio, desde que empiezas tu embarazo, con suplementos vitamínicos, con suplementos de hierro, de ácido fólico, para evitar este tipo de complicaciones o que sean tan severas. Lo importante también en tu primera visita de control prenatal es hacer toda tu batería de estudios de control prenatal para saber que no haya anemia, que no haya glucosa o diabetes, que no haya infección de orina. Tu tipo de sangre, es importantísimo saber tu tipo de sangre para saber si es de RH negativo, la probabilidad de que se pueda complicar o no, tenemos que detectarlo. Y tu primera ecografía es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque voy a ver, primero, confirmar el embarazo, confirmar el diagnóstico de que sí estás embarazada. Segundo, ver si el bebé está dentro. Existen entidades, y lo hemos platicado en otros temas, de lo que es un embarazo ectópico que esté fuera del útero. Tengo que ver que esté dentro del útero, que es un embarazo normal. Tercero, saber si es único o si es múltiple, si es un solo bebé o si son gemelos o trillizos, etcétera. También a mí me hace parar las antenas porque eso lo convierte en un embarazo de alto riesgo. Entonces, son muchas cosas. Si hay alguna tumoración, algún mioma o algún quiste, son muchas cosas que para mí una ecografía del primer trimestre, es decir, desde que te sabes embarazada, a mí me da mucha información muy valiosa. Entonces,
en el momento en el que sepas que estás embarazada, acudir. Ahora, ¿con qué frecuencia? En un embarazo normal, que no esté complicado. Los primeros meses, bueno, vemos primero los resultados del laboratorio y después lo ideal es una vez al mes hasta el 6º mes, después cada 15 días, 7º y 8º mes, y después en el 9º mes la visita es cada semana aunque te sientas bien. ¿Por qué? Porque es justo en el 9º mes cuando podemos llegar a tener más posibilidades de que se acabe el líquido, que te sube la presión, que desarrollas preeclampsia, que se te hinchan las piernas, que alguna complicación que tenemos que vernos forzados en adelantar el nacimiento del bebé. Por eso es que las visitas al final son cada semana. Eso es en general en un embarazo no complicado. Hay ocasiones en que si la placenta está muy abajo, si es una placenta previa, o ya si se convierte en un embarazo de alto riesgo. ¿Qué lo convierte en un embarazo de alto riesgo? Cualquier eventualidad que pueda complicar el embarazo. Una placenta previa, un embarazo múltiple, que sea gemelar, que sea trillizos, que tengas diabetes en el embarazo, que seas hipertensa o que estés desarrollando hipertensión, lupus, cualquier tipo de enfermedad que ya tenías antes de embarazarte lo convierte en un embarazo de alto riesgo. ¿Y con qué frecuencia se debe ver? Ya este caso ya es en particular. Cada caso en particular es diferente y la paciente puede venir cada 3 semanas, cada 2 semanas, cada mes, dependiendo de lo que el médico te vaya solicitando. Hay exámenes de laboratorio precisos que también se solicitan en cada momento. Hay ecografías específicas como es la ecografía genética y la ecografía anatómica que la hacemos en un momento en especial. Si tú vienes después de la semana 13 o 14 a tu primera visita, ya la ecografía genética ya no la podemos hacer porque se debe hacer alrededor de la semana 12 o 13, por ejemplo. Y si ya no hicimos esa ecografía, se nos escapó mucha información muy importante que podemos tener para un buen control prenatal. Entonces, el control prenatal debe ser lo ideal, de hacer una consulta preconcepcional o si ya te sabes embarazada, en ese momento acudir de inmediato y no dejar de ir a tus visitas. Si el médico te da la cita a tal fecha, es porque en ese momento se deben de revisar tal o cual cosa, aunque tú te sientas bien. ¿En qué momentos? Cuando ya sabes que ya es momento del nacimiento, eso ya estamos hablando de trabajo de parto, que eso ya es al final. Generalmente esto sucede después de la semana 36, 37, empiezas a sentir ciertos cambios donde el bebé empieza a descender, sientes más peso o más dolor en la parte baja del vientre o en la parte baja de la cintura, se te hinchan un poquito más las piernas por la misma presión del bebé, comprime las venas que la vena cava, que es la vena que recoge la sangre de las piernas y por eso las piernas se inflaman un poco. Todos esos cambios son normales, pero ojo, hay edema que es normal y hay edema que es ocasionado por la preeclampsia o la hipertensión. Por eso es que después de la semana 36 la visita debe ser semanal porque tenemos que checar la cantidad de líquido amniótico, el edema o la hinchazón que tienes en las piernas, cómo está tu presión arterial, cómo va el crecimiento del bebé, cómo está la placenta. Todo eso lo vamos engranando y vamos tomando decisiones dependiendo cómo vamos avanzando. Hay bebés que dejan de crecer, hay bebés que crecen mucho, hay mamás que desarrollan diabetes. Todos estos datos son muchas cosas que tú no tienes la obligación de saberlo, estamos de acuerdo. Lo que sí tienes la obligación de saber es que debes de acudir a revisarte por el bien tuyo y el de tu bebé. Nosotros ya tenemos la obligación de saber qué es lo que está pasando, de detectar si hay algún proceso complicando el embarazo o algún diagnóstico importante, darte indicaciones de cuándo avisar si hay alguna indicación de urgencia o que lleve cierto tratamiento o cierto manejo para evitar complicaciones también. Aquí recuerda, el objetivo principal es tener una mamá y un bebé sanos al final, llevando un control prenatal y que tú disfrutes el proceso del embarazo. El embarazo hay muchas molestias desde un inicio, desde que empieza el embarazo en los primeros 3 meses, náusea, vómito, mareo, mucho cansancio, me duele la cintura, te sientes como si estuvieras grave, como si estuvieras para cuidados intensivos. No es otra cosa más que cambios fisiológicos maternos del embarazo. Son cambios en los que la mamá está teniendo en su cuerpo para albergar ese bebé que va a crecer. Y luego en los últimos 3 meses, bueno, se hinchan las piernas, se encaja el bebé en la parte baja del vientre, cada rato vas a hacer pipí, te duele la parte baja de la cintura, te hinchas toda y esto hace que te sientas incómoda o creas también que estás enferma. A veces todos estos cambios son normales. Tú no tienes la obligación de saber diferenciar entre lo normal y lo patológico, es decir, la enfermedad. Nosotros sí, tú lo que tienes que hacer es acercarte. Entonces debes de seguir un control prenatal adecuado, hacer tus exámenes en su momento, aunque no tengas molestias. Te voy a platicar por qué. A mediados del embarazo, en la semana 24, más o menos 26, hacemos unos exámenes en especial para descartar diabetes o confirmarla en su momento. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que no da ningún tipo de síntoma. Tú no te vas a dar cuenta nunca porque te moleste, pero yo sí me voy a dar cuenta con los exámenes que te solicito. Y si no te los haces porque te sientes bien, se nos puede escapar el diagnóstico. Algo tan sencillo como un general de orina, que también pedimos en esa etapa. Un general de orina, aunque no tengas molestias para orinar, existe lo que se llama
bacteriuria sintomática, es decir, una infección de orina o bacterias en la orina que pueden complicar un embarazo desde trabajo de parto prematuro, que se rompa la membrana, se rompa la fuente, etcétera. Y si no me doy cuenta que está la infección ahí por el examen que tú me traes, si yo lo veo, te doy antibiótico y evitamos la complicación. Si no lo vemos, se puede complicar. ¿Sí me explico? O sea, aquí es donde tenemos que tener la información para saber la importancia de estas visitas y la importancia de hacer los exámenes en su debido momento, aunque te sientas bien. ¿Ok? Y una vez que ya llegues al momento de la semana 37 en adelante, que es cuando se puede desarrollar trabajo de parto, porque ya estás en término, bueno, ese ya es otro tema, parto o cesárea, ya lo platicaremos después porque es un tema muy largo de discutir. Si es parto, si es cesárea, depende mucho de tus antecedentes, depende mucho de las características del bebé o de tu pelvis y de la decisión que ya tomemos nosotros como ginecólogos, y ya estar al pendiente con tu ginecólogo. Recuerda, la confianza que le tengas a tu ginecólogo es imprescindible, que tú le comentes con toda confianza todo lo que te esté pasando, cualquier molestia que puedas estar teniendo, que tu médico te informe y te oriente cuando debes de acudir o cuando debes de anunciarle cualquier síntoma, para evitar complicaciones severas. Y luego ya viene el nacimiento del bebé, ya sea por parto o por cesárea, y luego lo que es la cuarentena o lo que nosotros llamamos el puerperio. Ese también es otro tema muy importante que después lo desmenuzamos despacito, el puerperio, los 40 días con sus 40 noches, la lactancia, etcétera. Después vamos a platicar de ese tema, que ese tema ya insisto, lo desmenuzaremos más adelante. Hoy por hoy quería bajarte esta información, lo que es un control prenatal, la importancia que tiene de acudir a tiempo y de hacerme mis exámenes cuando me toca, cuando se convierte en un embarazo de alto riesgo. Y si es un embarazo de alto riesgo, saber que se necesita tener mayor vigilancia, por lo tanto, mayor conexión, mayor comunicación con tu médico, la confianza que le debes de tener para cualquier situación, para llegar a lo que ya hemos dicho desde el principio de esta plática. Una mamá y un bebé sanos, sin complicaciones, que es lo que estamos buscando. ¿Estamos? Espero que esta información te haya gustado, te haya servido principalmente. Si es así, no dejes de darle like, no dejes de compartirlo. Hay mucha gente que a lo mejor le puede servir esta información también. Estamos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, en TikTok como Dr. Alberto Villarreal, inclusive está en YouTube. Puedes suscribirte, darle like, la campanita, todo lo que ya se saben, porque esta información es muy útil, que te puede servir. Guárdala por ahí. A lo mejor ahorita no es útil para ti, pero más adelante va a ser, o para alguien que tú conozcas. Compártela y no dejes de estar al pendiente. Recuerda, si te interesa algún tema en especial, si tienes alguna pregunta de este tema en especial, puedes en tus comentarios hacerlo, ya sea en el muro, en manera pública o de manera directa. Y si te interesa alguna visita, alguna cita en particular, te voy a dejar por aquí los datos de mis consultorios. Estoy en el Centro Médico Conchita y en el Doctors Hospital de aquí de Monterrey. Aquí están los teléfonos. Si te quieres dirigir o buscar directamente la cita en esos teléfonos, o inclusive puedes mandar un mensaje ya privado y con todo gusto podemos coordinar la cita sin ningún problema. Recuerda, no estás sola, estamos juntos en esto. Ten la confianza de acercarte y, por favor, nadie mejor que tú va a cuidar de tu salud, y tu salud es lo mejor que tenemos y que debemos cuidar. Estamos al pendiente con más temas. Déjame los temas que te interesan y estamos al pendiente y nos vemos pronto.